contenido por ITVO, ya se pueden publicar, y son nuestros alumnos que están estudiando estas novelas. Esto es muy importante, pues el papel de los escritores para el mantenimiento de la lengua, para la promoción, para dar este autoestima de la lengua, es muy importante. Oso ondo bere senarra salen zenia du izena, biak gonbidatu genituen, azkenean Kaisa bakarrik etorri zen, denaen bereikin harremanetan jartzeko eta berein lana jarraitzeko gonbita luzatzen dizuet. Eta orain bukatzeko azkenengo atala ikastarotxo bat egingo dugu, 15 minutukoa, laurden gutxitan erekin egontzi behar dugu. Beraz, ea gai garen kabilera joaten garenean bisitatzera edo, gutxienez konbertsazio etxe bat izateko. Les estaba diciendo que a ver si en 15 minutos podemos aprender como para tener una conversación cuando vayamos a la cabilla. Así que si nos puedes enseñar unas frases o palabras o lo que sea. Vale, pues la palabra más fácil en Amazigh es azul, es como azul en español, se escribe de la misma manera. Azul, que quiere decir hola. Lo primero, sí, azul, azul, sí. Pero si dices hasta luego es complicado. Dilo. Sí, es que siempre me dicen, ¿cómo dices hola? Y digo azul. ¿Y cómo dices hasta luego? Uy. Hasta luego decimos Ansmuzara, o decimos también Azufet, al próximo encuentro. Al próximo. Y más tarde lo que decía Benet Agur. Agur, y nada más para nosotros quiere decir la luna, Agur, y lo mismo, Agur, pues tiene azul, Azufet, esto es para saludar. Y después, Ism es el nombre, Ismim. Sí, he visto que tenéis Ism. Sí, eso, pero nosotros decimos eso. En árabe no sé, pero en árabe también es... El ismo, sí, el ismo, sí. ¿Qué más? Gracias. Gracias, sí, Enemiet. Yo para que aprendáis una lengua siempre es más fácil para sílabas. Ten-miert, sí. ¿Eso qué es? Gracias. Es gracias. Son palabras así. Y después podemos tener palabras simbólicas para decir, por ejemplo, al pueblo. Pueblo es Agharf. Agharf. La libertad. Es muy fácil la libertad porque es muy suave en Amazigh la libertad. Tileli. ¿Qué más? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Amich Thaler. ¿Bien? Yahla, sí. Apuntatzen zarete, ¿eh? ¿Puedo hacer una pregunta cortita? ¿La pronunciación ha tenido influencia árabe o no sabéis? No. O al revés. O sea, No, sí que tenemos muchos préstamos del árabe. Hemos estado en contacto con el árabe, pero no tiene nada a ver. Es decir, por los lingüistas, la Amazigh pertenece a la familia camito-semítica y al árabe a la familia semítica, como al hebreo, la misma familia que el hebreo. Pero con el contacto sí. Y después dicen que hay dos, es una hipótesis, porque dicen que estos sonidos son del árabe, que antes el Amazigh no los tenía, sí, pero ahora los tiene. por ejemplo, bueno, no sé, yo estudié un poco de árabe y sí que me dijeron, y luego escuchando, que el árabe, bueno,
a ver, esto es un poco subjetivo, pero que el árabe de Jordania, por ejemplo, suena mucho más suave o con sonidos más suaves que el de Marruecos. Sí. Me pregunto si es por influencia de... O sea, suave quiere decir sonidos más suaves, ¿eh? Sí. O sea, que no tan guturales o lo que sea. Sí. Una manera más objetiva de decir las cosas, porque suaves son... Sí. Lo que pasa es que Al-Amasir, que ha sido arabizado, el árabe dialectal, el Darija, que es el árabe dialectal que se habla a Tunisia, a Marruecos, a Libia, a Mauritania, es un Amasir barrejado, mezclado con el árabe. Y la estructura es Amasir, no es árabe, ¿vale? Pues te daré un ejemplo. Se ha hecho en mi país una película de estas oficiales, pero se ha hecho con el árabe de Argelia. Y como que les gustaba mucho a los árabes de Oriente, lo han comparado, los Emirates, no han entendido nada de la película. ¿Vale? No han entendido porque es eso. Lo que se ha hecho en África del Norte, la arabización, ¿cómo se ha hecho? Se ha hecho a nivel lexical, pero a nivel sintáctico, la estructura sintáctica es la estructura de Al-Amasir. Te daré un ejemplo. Por ejemplo, sobre todo las frases hechas, ¿cómo se llaman las frases hechas? Las expresiones idiomáticas. Por ejemplo, para decir que estoy resfriada, en Amasir decimos yuthi wado. La traducción sería me ha pegado el viento. Pero si dices me ha pegado el viento no tiene ningún sentido. Pues los araboparlantes o los arabófonos de África del Norte no lo dicen en árabe como lo dicen a Oriente Medio. Dicen ضربني الريح. Han traducido la frase hecha de pero si tú vas a Siria, a Jordania y dices ضربني الريح sirían de tú, ¿cómo que el viento te ha pegado? ¿Me entiendes? Es lo que se ha hecho. Entonces, se ha hecho una traducción literal de las palabras, pero la estructura sintáctica de la Darija es lo mismo que la Amasir. Es para eso que no se entiende cuando hablas con uno de Siria o de Jordania o de Arabia Saudita, no te puede entender. Porque es una mezcla de la Amasir con árabe. Es lo que hace que dicen que estas son, ¿cómo se dice? De representación son representaciones. ¿Vale? Cuando yo porto un juicio sobre la lengua, es muy subjetivo. No, o sea, no quería decir con esto negativo. Decir no, con toda la buena intención, puede ser muy positivo, sí. La tonalidad, yo estuve en Francia una época y para mí sonaba mucho más cantada en un jordano que en un marroquí, por ejemplo. Pero la tonalidad al hablar, como más... pero esto más suaves que no... yo eso es completamente subjetivo. Hay gente que dice que el alemán es fuerte y hay gente que dice que es suave, o sea... yo no le digo en el sentido negativo. Nadie me lo ha dicho, No creas que es algo que me ha contado, es una apreciación. Yo te lo digo porque nosotros también, tenemos juicios, estos son más, es normal, tenemos juicios sobre unas lenguas que no entendemos. Si te hago una lista, esto en sociolingüística se llama las representaciones que hacemos nosotros. Son representaciones de las lenguas que hacemos nosotros. No es para decir que son negativas, las hacemos porque no suena así. Suena así. A mí también me suena muy más suave al árabe de Jordania que al árabe de mi país. De mi país me suena como una cosa, no sé, achafada. Una cosa... Más entrecortada, ¿no? Sí. Me suena así. Nos vamos a quedar sin pulsillo, así que moztuko zekizte. Galdera gehiago. ¿Cómo se dice mi nombre es Kaisa o mi nombre es Beñat? Ismiu. ¿Y cómo es toda la frase? Ismiu Kaisa. Nosotros tenemos los pronombres para decir mi nombre. Nosotros los pronombres se ponen como sufijo después. No decimos mi nombre, decimos nombre mi. ¿Vale? Pues digo ismiu, mi. Y después para tú, si es en masculino, ismich, ich.
ese es el femenino, es mim, im, y después la tercera persona es mis, is. Y después el plural es más complicado. Y entonces la frase, ¿cómo sería? Es mío que isa. Así. Sí. Y me alegro de conocerte. Cabía la zamora. ¿Cómo? Me alegro de conocerte, ¿cómo sería? Farhana mixna. Despacio. Farhana. Estoy contenta. Sí. Imi. Por. Sna. Aquí, mira, aquí el pronombre, por al ver cuando se trata del verbo, se pone antes. Cuando está del nombre, se pone después. Pues, far, ha, imi, ek, sna. ¿Zerbait berezik ikasi nahi duzu? ¿Esto lo escribiríais con las mismas letras que utilizamos nosotros? Si tenías una... No sé. Sí, lo podemos hacer con las dos grafías. Sí. Con el Paint igual. Con el Paint. ¿Qué pasa? Con el Word, ¿no? Word, ¿vale? Paint, igual. ¿Podrías escribir algo ahí? Por ejemplo, tu nombre o... ¿Cómo lo haré? Quizá, y después. Vale. Ahora vamos a guardarlo. Ya. Hacer acá mañana. Ya. Beti izan ez txapuzera. Hazlo así. Sí. Justo aquí. Clic. Eso. Lehenengo dia horrela egiten dugu. Vale, si lo hago con el final, la nuestra grafía, saldrá una cosa como así. Ahí. Muy difícil. ¿Esa es la que no utilizáis o la que utilizáis? La utilizamos, yo cuando era profesora en mi país, por ejemplo, utilizamos el alfabeto fonético internacional, ya te diré cómo lo escribimos, como latín, los caracteres latinos. Pero también, los alumnos les gusta aprenderla, porque es parte de su identidad, porque también sabemos que la introducción de la lengua másica es muy reciente, entonces pueden hacer un código que los padres no pueden entender, por ejemplo, no pueden decir nada, entonces es como juego, que se envían cartas entre ellos y todo para escribirlo. Y después si lo hacemos con... sí. Es la I. Qué mal escrito. Tenemos un guión. Es mío. Esto es la grafía que hacemos. Zerbait berezi ikasteko... Y eso en árabe, con grafía árabe también puedes escribirlo, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que la grafía árabe tiene 3 vocales. La lengua más árabe tiene 3 vocales, A, U, I. Y se ponen signos diacríticos para ponerlos. Pero después nosotros, hay muchas letras
por ejemplo, hay muchos sonidos que no existen en árabe, que existen en amazigh. Es decir, todos los sonidos del árabe los tenemos, y tenemos otros más. Son 48 sonidos así. Pero el árabe no tiene, por ejemplo, she. She en el árabe no hay solo cha, pero she no existe. Hay z, hay... ¿cómo? No, me he quedado en... Hay muchos que no están en el árabe. Y después se sobrecarga con los signos diacríticos para poder hacer una palabra, es muy complicado, ¿vale? Esto es mío, lo puedo hacer en árabe, pero no hay problema, pero cuando se trata de todo un texto, ya solo verlo ya te duelen los ojos. Te juro, porque está muy cargado, luego es porque estamos acostumbrados a escribir el árabe con caracteres árabes, pero no estamos acostumbrados a escribir la masa con caracteres árabes. Entonces, como estamos familiarizados con la lengua árabe, cuando vemos, no es lo normal, está sobrecargado y después dificulta la lectura. Puede ser así. Pero después tengo que poner esto y poner esto. Eso puede poner más porque hay un acento, hay... Y es lo que decía. Hay una razón subjetiva que todos decimos, así que reivindicamos, que siempre la lengua amazigh se ha hecho fuera y contra de la ideología árabo-islamista. Pues no creemos. Sí. Uste dut honekin gaurko zutziko dugula, gogoratu bihar Arjas dokumentala botako dutela, botako gula hementxe, ordu berdinean, 7:00. Gero gainera zuzendariarekin hitz egiteko aukera izango dugu, Skype bitartez, gonbidatzen zaituztet bihar 7:00 hona etortzera. Gero, oraindik beste bi hizkuntza falta zaizkigu, martxoaren 16an gaskoiera hizkuntza izango dugu, horretarako batzuk ezagutuko duzuen Frank Toloso etorriko da hitz egitera, eta 18an kontzertu pedagogiko bat izango dugu, bertako eta Euskal Herriko instrumentuak erakusten dizkigunak. Gogoratu normalean ekitaldi kulturala ostegunetan egiten dugula, baina gaskoieraren kasuan ostirala izango da ekitaldi kulturala. Orduan, adi egon, izango da martxoaren 16 asteazkena eta martxoaren 18 ostirala. Besterik gabe, eskerrik asko gerturatzeagatik, orain denbora izango dugu atera eta Kaisarekin lasaiago hitz egiteko, eta pixka praktikatzeko zen mir eta hartzupe, eskerrik asko eta horrengo arte.